noches, bienvenidos una vez más a Pasame la Lupa, tu programa. Estaría bueno si no lo hicieran mientras estoy hablando. Ahí, ¡Clac, clac! ahí. Ahí va. No, porque toma de acá. Se escucha bien, amiga, no te preocupes. Pero las miniaturas las discutían acá. Déjenlo ahí, no importa. Estamos con problemas técnicos. Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a Pasame la Lupa, tu programa policial de confianza. Acá Hola. estamos de nuevo haciendo el aguante, Otro bancando miércoles. los trapos, otro miércoles más, con un caso muy interesante, un caso muy copado. Uno de los No lo clásicos. conocía. Un ¿No los conocías? ¿No los conocías? Es No lo un conocía. clásico. Tiene Decís serie tipo- en Netflix 100% recomendada, muy Nunca lo escuché, es más, muy nunca había buena. escuchado su nombre. Y mirá que yo miro casos policiales, Es increíble, te la recomiendo, la serie es muy buena. Con Melu la vimos hace un montón y la verdad es que es muy disfrutable. Te va llevando por todo el caso de manera muy gráfica y muy bien, la verdad. Tendría que verlo. Pero ustedes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Acá andamos. ¿Qué? ¿Nerviosa? Porque Nerviosa porque... ¿Vos? Estoy muy estúpida hoy. Sí, yo también. queremos aclarar que estamos muy tontos hoy. Tipo, quiero ponerme seria porque es un caso y hay Por víctimas y Y- todo lo que conlleva el caso, ¿no? Pero estoy como muy tarada. Estamos tontos. Tratemos de ponernos en mood, pongámonos en mood, Sí, estamos esto hablando. está haciendo cualquier cosa. Es como un viernes, pero en miércoles. ¿Saben que encima Sí, sí. hoy estuve todo el día con que hoy era viernes? Estoy que... Ah, Ojalá, claro, ojalá. ya estás me levanté programada. pelotuda. Encima hoy oficialmente sería el cumpleaños de Voces en Foco. Ay, que los cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Voces en Foco, que lo cumpla feliz. Así que los esperamos este viernes. Chao. Chao, Así nos que vamos. chao. No, pero los esperamos este viernes porque se viene programón de cumpleaños de Bef. Así que nada, quería Especial meter el chivo ahora porque no todos cumpleaños. llegan al final. Entonces saben que hay contenido. Este viernes se viene muy copado. Preparamos muchas cosas que le van a Tenemos gustar. una bolsa así de cosas Fiesta para de el Sí, cumpleaños. va a estar muy bueno. Y va a así haber que- palitos y chisitos y cosas de cumpleaños. Ella spoileaba. Y nunca hablamos de eso. Sí, nunca dijimos. Nunca arreglamos eso entre nosotros. Nunca Bueno, había cara. chisitos, no es cumpleaños sino Qué chisitos. Claro. rico los chisitos. Pero bueno, ¿querés dar antes de arrancar el Vamos a ponernos disclaimer? serios Sí, dando basta. el disclaimer. Por favor. Arrancamos. Primero queremos aclarar que al ser un caso tan conocido, mucha gente tiene mucha información y cuando pasa eso se distorsiona un poco los hechos, no se sabe bien exactamente qué ocurrió, pero nosotros vamos a tratar el caso de la manera más seria y respetuosa posible. Pedimos disculpas si nos confundimos con algún dato, no es nuestra intención ofender a nadie. Y me parece que estamos listos. Si decimos Perfecto. un nombre mal, pedimos Claro, disculpas sí. porque Sí. no son de acá. Son muchos nombres para Como, tantas como siempre víctimas. decimos, son muchos nombres, hay muchas víctimas, muchas pronunciaciones también de allá de Sí. Estados Unidos. Spoiler, Somos ya de dónde es el caso, aunque lo están viendo en el hispanohablantes, título. claro. Pero bueno, no importa. Somos hispanohablantes. Somos hispanohablantes, no podemos. Sí, a mí me cuesta un poquito. latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Latinoamericanos. Y nos Eh, cuesta un poco la pronunciación. Pero bueno, creo que estamos en condiciones de que me pasen Pasa la la lupa. lupa. ¡Pasame la lupa! Increíble, me Hola, encanta Mel. este momento. No saludamos a Mel. Hola, Bel. Hola, Mel. Hola Mel, ¿cómo estás? Hola, Mel en Hay producción. una antiojuda atrás de... Sí, de repente. Sí, nuevo look, me gusta. Y acá otro nuevo look. Hola, Mel. Otro nuevo look, tenida, muy Hola, bien, querida. muy bien. Bueno, hola a todos. Se pasa que me di cuenta que claramente ya no estaba viendo las pantallas. Claro. Estaba los anteojos. Era claro, ya se te iban a caer Fue por los ojos. Sí. necesidad. Muy bien, muy bien. Pero bueno, arrancamos con el día. Con el día, Con el ¿cómo día de la estoy? fecha. Con Muy el bien. caso Estamos muy del pelotuditos. día de la fecha. Hoy arrancamos con el caso de Ted Bundy, uno de los casos más icónicos de la historia de Estados Unidos, si no el más, te diría. Porque marcó un precedente que no existía hasta este momento. Yo no puedo creer que no lo conocía. Recomiendo en serio, la serie de Netflix es muy buena. Breve inciso. Así que nada, comenzamos. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Ted, como le vamos a decir a lo largo de todo este caso, o Bundy, ya verán por qué, nació de una madre soltera, Eleanor Lewis Cowell. En sus primeros años lo criaron sus abuelos, cosa que fue muy determinante en su personalidad. Ya vamos a hablar un poquito más adelante en profundidad sobre este tema. Haciéndole creer que su madre era realmente su hermana. Es completamente distorsionado todo, sin una figura paterna clara, con su abuelo que era Aparte, una viste que persona cuando sos bastante chico violenta. no entendés los parentescos. No, total. O sea, no sabés quién es tu mamá y quién es tu papá, pero ponele, si viene tu tía y te dice soy tu tía, no sabés que es tu tía. Entonces, qué difícil habrá sido Su como infancia. girar todo. Igual es muy común eso de Ay,
ponerle embarazos jóvenes. Sí, que hagan que los abuelos Claro, sean sí, los sí, padres. sean los padres. Pero por Sí, eso muy que ya creces con un trauma porque es difícil Sí. darte cuenta quién es. Claro, tu imagínate, familia. no sé cuántos años tendría él, pero imagínate ser chico, estar en tu Era, infancia, creo en tu que etapa 5 o de 6 años. desarrollo y que de repente te digan, bueno, en realidad la que era tu hermana es tu mamá. Claro, ¿qué? Debe ser muy fuerte y te debe llenar de preguntas. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares debido a que su abuelo los maltrataba. Ujú. Ya viviendo ahí, Louis conoció a Johnny Culpeper, Sí. Bundy, un cocinero del ejército con quien se casó en mayo de 1951 y quien le daría el apellido a Ted. Ellos nunca se llevaron bien, pero como lo adoptó le tuvo que dar el apellido. Claro. Bueno, y como cualquier criminal conocido, asesino en serie, él desde chiquito empezó a demostrar su comportamiento problemático. Él era tímido y retraído y no le gustaba socializar en general, y se empezaba a demostrar esta personalidad que tenía a través de actitudes como espiar mujeres, mentir compulsivamente, y lo más común entre asesinos psicópatas es descuartizar animales, que son las primeras criaturas más indefensas que encuentran. Claro. Como lo había hecho el petiso orejudo también. Sí. Segundo caso que hicimos. Sí, numerosos casos igual nos pasó Sí, un esto. montón, pero me acuerdo de él puntualmente. De encontrar, me acuerdo que el petizo del juego tenía una colección abajo de la cama. Sí. Es muy común en tema de asesino serial esto de descuartizar animales antes de comenzar con sus crímenes con humanos, digamos, Es, ¿no? es con lo que primero te puedes agarrar, creo. Y yo creo que debe Sí. ser lo más accesible para la edad que tenía. Pero bueno, en 1965, después de haber terminado la secundaria en Tacoma, él decidió inscribirse en la Universidad de Puget Sound, que está ubicada en Washington, donde estuvo un año antes de trasladarse a la Universidad de Washington para estudiar lenguas orientales, donde principalmente se iba a enfocar en la lengua china. Fue una etapa como medio cambiante de su personalidad esta, no estaba como muy decidido qué quería hacer, se había anotado primero, porque esto no lo dije, en Puget Sound se había anotado en psicología, después se fue a lenguas orientales, vamos a ver que tiene, no es el único paso que tiene por la facultad, así que Igual me estaba sorprendió descubriéndose. que estudiaba, porque creo Sí. que ninguno de los... Yo creo que alguno habremos cubierto que estudiaba igual. pero no sé si le habían Pero terminado... no es lo más común, no es lo más no común. es No es lo como más que común. No es lo más común, no van le ponen el directo foco a- ahí. Claro. Sí. En 1967, pensé que lo he dicho mal, dejó temporalmente la universidad tras una ruptura amorosa clave con Stephanie Brooks, una joven de familia adinerada y con aspiraciones sociales altas. Y Recuerden ese nombre, por favor. Stephanie Brooks, muy importante. Stephanie. Terminó la relación porque lo consideraba inmaduro y sin futuro y ella quería estar con una persona más seria. Y después de cortar, Bundy dejó los estudios y se fue a vagar por varios estados. Bueno, él cuando abandona la universidad consigue varios trabajos temporales y se ofrece como voluntario en la oficina de Seattle en la campaña presidencial de Nelson Rockefeller, y se convirtió en chofer de Arthur Fletcher, que para que se entienda eran los dos del Partido Republicano. Sí, Se encima... metía en muchas cosas políticas. Sí, se empezó a meter con la política desde este momento, ya después vamos a ver que tiene otro acercamiento más. Él Esto estaba... también me sorprende, que se muy meta implicado. con la política siendo... Sí, lo que pasa es que también recordemos que los asesinos seriales, puntualmente del estilo de él, que son psicópatas, suelen tener muy buena manipulación con Muy la buena gente. labia, muy buen carisma para Exacto. llegar. Entonces, por eso es un rol que pueden llegar a desempeñar bastante bien. Pero bueno, mientras todo esto transcurría, él estaba en pareja con Elizabeth Klopfer, también recuerden este nombre. Si buscan en internet y encuentran otro nombre, es muy Megan, común, creo que se llamaba. tanto para Stephanie Brooks como para Elizabeth Klopfer, que le hayan puesto seudónimos. Esto fue porque mientras estaba dando vueltas el caso, querían proteger la identidad de las víctimas, pero no querían dejar de tener todos los testimonios. Así que si las encuentran con otro nombre, sepan que es por eso. Elizabeth era una mujer divorciada que tenía una hija pequeña y que no sabía que Ted seguía hablando con Stephanie, con su ex pareja, que Había obsesionado con este estaba muy obsesionada. Hay un gris entre si realmente estaba manteniendo contacto o era que él le mandaba cartas a lo loco, que es no se sabe poco si lo que ella digo Si yo. era correcto. correspondido o Total. unilateral por completo de su parte. Total. Pero bueno, a mediados de 1970, Bundy volvió a la Universidad de Washington, esta vez para estudiar psicología, como se había notado inicialmente, en Puget Sound.
Y fue un estudiante aplicado que se recibió con honores en 1972. Es que era realmente aplicado. Por Era eso muy me inteligente. Me sorprende, sí. Bundy era muy inteligente. Me sorprende. Sí, era muy inteligente. En 1973 regresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Al principio parecía comprometido, pero su interés decayó rápidamente. Es importante destacar que en esta época volvió a relacionarse con Stephanie Brooks. Parece que las cartas llegaron y ella las respondía. Mientras todavía seguía con Elizabeth, y Stephanie notó un gran cambio en Ted, por eso volvió con él, porque como antes dije, quería tener una persona al lado que sepa qué quería de su vida. Claro, que tuviese una proyección, digamos, Claro. ¿no? Supuestamente ahora Ted la tenía, Claro. no por mucho tiempo. Así que nada, volvieron. Entonces, como dijimos, Ted persiguió a Stephanie hasta enamorarla y ella empezó a viajar para verlo. Ellos en un momento incluso hablaron de casarse y Ted le presentó a Stephanie a Ross David, que era el presidente del Partido Republicano, que era para lo que él aspiraba, ¿no? Todos Claro, sus puestos. en el estado de Washington. En el estado de Washington, él la presentaba a ella como su prometida frente a toda esta gente. Pero esto no era verdadero, no era como algo Genuino. real, genuino, porque Bundy solo quería vengarse de ella. Y para hacerlo, él la abandonó sin que ella volviese a escuchar nunca más nada de O él. sea, mirá todo lo que hizo, cómo fue despacito, le mandaba una carta, le mandaba otra, que no sé qué. Muy que meticuloso. la Sí, enamoró, era, no sé era qué, todo dijo, un plan para Chao. vengarse para de lastimarla ella. porque ella lo lastimó a él. Súper propio de este tipo de personalidades, la verdad. Pero bueno, durante todo este tiempo, Bundy comenzó a faltar a sus clases, cosa que vamos a ver que, bueno, es un detalle no menor. Él había comenzado a asistir a clases de Derecho y empezó a faltar a todas, y en abril de 1974 fue cuando dejó completamente de asistir a la universidad, mientras que las mujeres de la zona comenzaban a desaparecer. O sea, acá fue el punto de quiebre en el que dijo, ok, esto es mi full time, O digamos, sea, empezó ¿no? el 74 y dijo, Este año la Sí. rompo, básicamente. el 4 de enero de 1974 entró a la habitación de la universitaria Johnny Lenz, a quien golpeó con una barra de hierro y la violó. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. En este momento Ted tenía 27 años aproximadamente. Y en la noche del Terminó 31 de Dice que enero, seguía. en la noche del 31 de enero del 74 también, él atacó a Linda Ann Healy, de 21 años, que era estudiante de la universidad. Él entró a la habitación, la atacó y la golpeó, sacándola de la escuela. Nadie notó que ella ya no estaba ahí hasta el día siguiente, y la policía no estableció ninguna conexión entre ese caso y el anterior. Y tampoco se hicieron estudios detallados de la escena del crimen. No, Como siempre total. la policía tan... Sí, colgando un poco, No, ¿no? y además acá en este caso en particular vamos a ver por qué también él claramente no quería ser atrapado, a diferencia de otros asesinos que buscaban ser reconocidos. Claro, que mostraban, tipo, él no soy quería, yo. Él no quería. Él no quería. Pero bueno, los restos de Linda fueron descubiertos recién un año después en una montaña cercana. Sí. Entre febrero y julio de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que aproximadamente fueron 8 las víctimas a las que atacó de noche, hasta que después también empezó a atacar de día, cosa que era muy característica de él. La policía recién ahora había empezado a investigar un poco, ya que contaban con descripciones que apuntaban a un hombre que se hacía pasar por lastimado, que tenía como una especie de cabestrillo, a veces un yeso, depende del momento, que bueno, se aprovechaba de esto para captar la atención de sus víctimas, y bueno, después de ese hecho nunca volvían a ser vistas. Algunos de estos casos son: el 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver fue descubierto en octubre del 74 junto con otro cuerpo sin identificar. Sí, vamos a ver que se mueve mucho Sí. Ted, se mueve mucho entre estados, Bueno, eso es eso otra iba a decir, característica. que eran muchos estados Sí. en los que estuvo. Sí, bueno, acá Vancouver ya es otro país, pero estaban, digamos, moviéndose todo el tiempo en movimiento. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad donde estudiaba. El 17 de abril, Susan Rancourt, ¿se dice? Sí. De 18 años, desapareció en la Facultad Central de Washington State College.
Entre otros casos, Entre otros casos. estamos mal hoy. Entre otros casos está el del 6 de mayo de Roberta Parks, de 20 años, que había arreglado con unas amigas para tomar café, pero nunca llegó a destino, y fue vista por última vez ayudando a un hombre lesionado a subir cosas a su vehículo, que claramente se demostraba que era el modus operandi que tenía Ted para llegar a las víctimas. Exacto. Después, el 1 de junio, Brenda Ball, de 22, salió de un bar con sus amigas diciéndoles que iba a buscar a alguien que la lleve a Sun City. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo lastimado. 19 días más tarde descubrieron que ella nunca llegó a su destino. Y el 11 de junio, Shergan Sí. Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación comunicó su desaparición la mañana siguiente. Prácticamente una víctima por mes, más o menos una media, Sí, ¿no? si De una prestan víctima por mes atención en a algún... las fechas. Sí, Sí, a sí, veces son una tras otra. 2 víctimas por mes. Seguimos el 14 de junio con Janice Ott, que le dejó una nota a su compañera del cuarto avisándole que se iba al parque a dar una vuelta. Y bueno, ahí se la vio en ese mismo parque hablando con un hombre que tenía el brazo enyesado, como sabemos que era una característica, y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Ese mismo día ella no solo había desaparecido Janice, sino que también desapareció Dennis Nasland, quien estaba pasando un día con su novio y con sus amigos. Cuando se separaron, cada uno se fue para su casa. Fue la última vez que la vieron con vida. Ella no volvió a ser encontrada hasta que encontraron sus restos. O sea, nunca más la volvieron a ver para conversar con ella. En este punto, Bundy despistaba mucho a la policía, como venía diciendo, cambiando su aspecto. Él se afeitaba, se dejaba la barba, se volvía a afeitar, se dejaba el bigote, se dejaba el pelo más largo, más corto. Si buscan fotos van a ver que tiene En todas está diferente. Todos un los montón de looks diferentes, cosa que obviamente ayudaba a que la policía no supiera quién era, y los dejaba completamente perdidos. Y encima se mudó a Midvale, donde comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Utah. O sea, En el medio se puso a estudiar. él armando como una fachada, una vida falsa, Sí. para que no lo descubrieran. Sí, también para acercarse a nuevas A posibilidades. nuevas víctimas. Claro, sí, porque Total. atacaba en las universidades. Sí. En octubre de ese mismo año siguió cometiendo crímenes. El 2 de octubre, Nancy Wilcox, de 16 años, fue secuestrada mientras se acercaba a un local de su barrio y su cuerpo nunca fue encontrado. El 11 de octubre, Rhonda Stapley, de 21 años, estaba esperando un colectivo para ir a la facultad cuando Ted se ofreció llevarla en su auto. En un momento frenó con la excusa de ir a un zoológico, estacionó su auto en un lugar alejado y violó a la chica durante horas. También la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. Y la chica logró escapar, pero ocultó esto durante 40 años por miedo al rechazo y Una que no le locura, crean. Una locura. Es una locura. Una locura. 40 años es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero Sí. bueno, lamentablemente pasó Y sigue pasando. y sigue pasando. Después seguimos con más casos. Son un montón, pero nos parecía importante poner todos y leerlos bien. Sí. Porque ningún caso, ningún crimen es más que el otro. Entonces vamos a leer Sí. todos los que encontramos. El 18 de octubre, Melissa Smith, hija del sheriff local, fue secuestrada mientras se dirigía a pasar la noche en la casa de una amiga y su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park. Él la torturó y la violó durante 5 días. Y después, el 30 de octubre, unos días después, Laura Aimee, de 17 años, fue secuestrada cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch. Sí. Wasatch. Wasatch. Y mostraba signos de haber sido golpeada en la cabeza con un objeto metálico y también haber sido violada. Ya, bueno, acá este es uno de las víctimas que fue un punto de quiebre, digamos, en la carrera, por así decirlo, en la lista de asesinatos de Ted Bundy, que fue el de Carol Darronch. El 8 de noviembre de 1974 la secuestró. Ella tenía 18 años en ese momento, haciéndose pasar por un policía que investigaba un robo supuestamente en su auto. Intentó esposarla cuando estaba dentro del auto. Ella logró, antes de que él cierre el otro extremo de las esposas, ella logró empujarlo para desestabilizarlo y se dio a la fuga. Ella logró escapar y una persona que pasaba con un auto la llevó hasta una comisaría, a la comisaría más cercana, y ella logró hacer la denuncia, cosa que es muy importante porque da el puntapié para la investigación policial y empezar a vincularlo con estos hechos.
Ese mismo día, horas después, secuestró y asesinó a otra joven en Utah, creída ser Debra Kent, o sea, no se sabe realmente si es ella o no, justamente porque el cuerpo de ella nunca fue hallado completo. Ese es el gran problema que tiene la policía para identificarla, pero se cree que fue esta chica. Lo que quedó de noviembre y diciembre del 74 fueron meses de actividad intensa. Bundy cometía crímenes en diferentes estados como Utah, Colorado y quizás Idaho, Sí. lo que dificultaba que los policías unieran los casos. Acá comenzaba a verse el patrón, que eran mujeres jóvenes de pelo largo y raya al medio, como Stephanie Brooks, que nombramos al principio, que él se había obsesionado. Eran muy parecidas, tipo todas las mujeres que secuestró eran muy parecidas a ella. Y eran muy hegemónicas de cara, eran chicas que eran muy Eran lindas, todas iguales. muy angelicales, ¿viste? Las secuestraba, las agredía sexualmente y las estrangulaba. A menudo volvía a los cuerpos para practicar necrofilia. Claro, acá ya vemos que él no solo mataba, sino que tenía... Siempre van empeorando. Sí, Empieza, o sea, otras todo es terrible, implicaciones, pero sí. empieza con algo y va Sí, en se crecida. disparan estos fetiches, estos gustos raros. Ahí en el 74 termina esa etapa de crímenes y él comienza en el 75 a viajar desde Utah a Colorado. O sea, imagínense que en solo un año la cantidad de destrozo y de vidas que arruinó por completo. Ujú. Entonces, cuando él comienza a viajar de Utah a Colorado, para cazar nuevas víctimas, obviamente, se involucra en varios estados. Y cuando pasa eso es cuando puede actuar el FBI, Claro. ya que no es algo estatal, ¿no? Entonces, debido al retrato robot que Ted... Vamos a nuevo. Debido al Vamos. retrato robot de Ted que hizo la policía cuando Elizabeth declaró, lo identificaron. No, pará. Uy, estoy re mal. A ver, la secuencia fue la siguiente. Se sí, hizo un retrato robot Que que... lo hizo Elizabeth y la Elizabeth amiga. y la amiga cuando llamaron a la policía. Exacto. Pero a pesar de tener este retrato me salía, retrato robot, Hoy está terrible. sí, no, hoy estoy mal. La policía ignoró la pista. Claro, Elizabeth, recordemos, Elizabeth Klepfer, la propia Era su pareja de Ted Bundy. Sí. O Pero sea, el retrato lo hizo la policía y ellas lo vieron y lo Ahí denunciaron está. porque lo Claro. parecía conocida la cara. estaba Elizabeth con una amiga y cuando vieron el anuncio de este retrato y demás, Pero la decidieron amiga le llamar... dijo, che, Claro, y lo peor es que la propia Elizabeth llamó y dijo, creo que mi novio es el asesino que están buscando, y la policía, por estar muy ocupada con otras pruebas, decidió ignorar Tipo, esta punta joya. tan fundamental de la investigación, y por eso se dilató todo muchísimo más. Ay, lo dije re mal. recién no importa. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. El 16 de agosto de 1975, un policía detuvo a Bundy para comprobar la patente de su auto. Él se escapó, pero fue detenido poco después y dentro del auto se encontró todo un kit de herramientas terrible que era una palanca de metal, esposas, una cinta, una linterna, cuerdas y otros varios objetos sospechosos. O sea, ninguno era sí o sí para asesinar gente, pero Claro. era Era sospechoso. Pero Muy eran muy sospechosos. sospechosos. Creo que después también se había encontrado un pasamontañas, si no me equivoco, en Sí. una de las fotos, me Sí. pareció haberlo visto. Y bueno, obviamente este arresto lo puso en el radar de la policía de Utah, que hasta este momento no lo tenía vinculado, que lo relacionó directamente con la denuncia que había realizado Carol Darronch. Recordemos que se escapó. fue la víctima que se escapó, que logró escaparse de él. Así que nada, eso fue el año anterior, nada, fue todo muy Bueno, reciente. no puedo creer que Elizabeth tipo llamó y dijo, creo que es mi novio, y le dijeron, Ah, ok. Sí, sí, sí. Literalmente. Joya, ¿qué no, me no importa? lo puedo creer. O sea, realmente no lo puedo creer. Te están diciendo que hay una persona que reconoce la cara Que del sabe asesino. quién su es. pareja. Te está diciendo que es su pareja y vos decidís ignorarlo completamente. Es la verdad bastante cuestionable esto. Sí. Por supuesto, Breviciso, esta es nuestra opinión. Pueden tener Sí, la sí, opinión sí, que quieran. háganlo, tengan su opinión. Formen Nosotros su opinamos eso. Carol Darronch lo identificó en una rueda de reconocimiento como el hombre que intentó secuestrarla haciéndose pasar por policía. Esto permitió detenerlo oficialmente y acusarlo de secuestro en 1975. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado a Carol Darronch, quien lo identificó como su agresor. Sin coartada, fue condenado el 30 de junio de 1976 a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión le hicieron evaluaciones médicas y descartaron trastornos graves, lo que permitió seguir con los procesos judiciales, o sea que supuestamente
no era psicópata. Claro, no era inimputable, digamos. en Ahora este no lo podían punto. dejar suelto por tener algún problema Claro, mental. por demencia o alguna... Que en muchos casos vimos que lo soltaban. Claro. Igual yo no entiendo si vos sabés que es una persona asesina O que es peligrosa. o que es peligrosa, ¿Cómo por lo podés menos. dejarlo inimputable? ¿Cómo lo dejás? Sí, sí, sí. Que encima, igual que otros casos, como él era tan hegemónico, había muchas mujeres enamoradas Muchas de él fans. y persiguiéndolo como hacían acá Y con, con el Robledo ángel Puch. Robledo Sí. Puch. Sí. Bueno, sí. estas pruebas psicológicas y toxicológicas concluyeron justamente que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni sufría ningún trastorno del tipo daño cerebral. Los resultados permitieron seguir preparando estos procesos judiciales en su contra y encontraron pruebas de su Volkswagen. Sí, Volkswagen. era un Beetle, era un modelo del 68 que era re Beige. clásico Tipo un de fitito, aquella claro. época, claro. Que vincularon cabellos de Melissa Smith y Karen Campbell, además de una palanca que pudo causar sus heridas. El 22 de octubre de 1976, Colorado presentó cargos por asesinato. Exactamente. Tras una entrevista en marzo de 1977 fue trasladado a Colorado para un nuevo juicio en donde se defendió él a sí mismo. Él rechazó tener abogados y decidió defenderse a sí mismo. El 7 de junio de ese mismo año escapó saltando por la ventana de la biblioteca del tribunal, pero fue recapturado 6 días después, o sea, fue súper rápido. De hecho, breve inciso, en la serie se ve, está muy bien graficado este punto de la historia. Volvemos a la historia. El 30 de diciembre de 1977 volvió a darse a la fuga, saliendo por la puerta de un área de funcionarios de la prisión. Por favor, pónganle custodia, o sea, Sí, se acaba sí. de fugar hace un mes, ¿por qué se vuelve a fugar de nuevo, Ni no? siquiera un mes. Sí. Entonces nada, pasó 15 horas sin ser detectado y huyó a Chicago y después se fue a Florida bajo el alias de Kenneth Misner. O sea, el tipo se fugó, se dio a la fuga. Sí. No puedo creer, te juro, igual no sé cómo trabaja la policía, no lo quiero juzgar, pero... No, pero a ver, tenés una persona que está en pleno Aparte, proceso ¿cómo te de escapás? juicio. ¿Qué No, hijo de ¿cómo te puta? escapás por la puerta de unos funcionarios? Lo que O sea, pasa es que lo que tenía el tipo, que es justamente lo que veníamos hablando hace un tiempito atrás, es que era muy comprador. Era ¿viste? muy vivo, aparte. Era muy vivo, entonces manipulaba incluso hasta los propios Funcionarios. custodios, digamos, que lo estaban vigilando a él, para que lo dejaran solo, por ejemplo, en la biblioteca del tribunal, que fue uno de los puntos que él diciendo, che, me voy a defender, déjame por lo menos informarme un poco más sobre Claro. el código penal y demás, y el tipo Ahí agarró se y se tomó dio el la palo. Fue a fuga. la mierda. Escapó de la cárcel del condado de Garfield, Colorado, a través de un hueco que había hecho en el techo de su celda, bajó por el entretecho, salió por la vivienda del carcelero y se fue caminando. Se fue re Sí, tranquilo. tranqui, Panchi. No solo pasó eso, sino que robó un auto y comenzó a desplazarse hacia el sur, evitando rutas principales. En el camino robó varios vehículos para evitar que lo detectaran. Pasó por Chicago, luego fue hacia Atlanta y finalmente llegó a Tallahassee, Florida. Y usó dinero robado y tarjetas de crédito también robadas para sobrevivir. Claro. Él, Está demente. sí. Fue como otra fuga. Sí, y acá ya Para empezó él. también a cometer otro tipo de crímenes Claro, como sí, robo. sí. O sea, Evitaba los controles policiales, o sea, no era ningún boludo. Claro. Bueno, ahí él se instaló en una pensión estudiantil cerca de la Universidad Estatal de Florida usando el nombre falso de Chris Hagen. Y en enero y febrero del 78 fue cuando ocurrieron sus últimos crímenes. El 14 de enero irrumpió en la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida, donde mató a Lisa Levi, golpeada y violada, y Margaret Bowman, que fue estrangulada y con fractura craneal. Hirió gravemente a Karen Chandler y Kathy Kleiner, y poco después atacó a Cheryl Thomas, causándole lesiones permanentes. Claro, esta fue, si lo ven de hecho en varias de las fuentes que utilizamos nosotros para investigar, lo ponen como el punto de quiebre. Esta fue el Claro. último Fue caso. como un ataque Sí. masivo que hizo Sí, porque ya porque- sabía que tarde o temprano lo iban a Claro, agarrar. duró unos pocos minutos, según investigamos, fue muy breve, pero logró, primero asesinar a 2 personas y herir a varias, a 3 Sí. personas más. El 9 de febrero secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City, abusó de ella y la mató. Su cuerpo fue hallado 8 semanas después. Tras este asesinato, Bundy huyó de Tallahassee deshaciéndose de su camioneta y robando vehículos. Fue arrestado el 15 de febrero de 1978 en Pensacola, Florida, por el oficial David Lee, luego de una breve persecución que tuvo. Como ya sabemos, en este punto ya estaba
Cualquiera. más errático, entonces probablemente le quisieron hacer un control policial, él se dio a la fuga y por esa fuga, por ese pequeño delito, lo agarraron, por suerte. Y el 17 de febrero confirmó su identidad cuando él estaba molesto porque el policía le preguntó cómo se escribía su nombre y podrido de que le preguntaran por su seudónimo, directamente dio su nombre, dijo yo soy Ted Bundy y bueno, ahí fue cuando lo vincularon a todo el historial que ya veníamos leyendo. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él eran muy contundentes. Los testimonios fueron Nita Niri, ¿se dice? Que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta, el odontólogo Richard Subiron, quien determinó que la marca de los dientes encontradas en el cuerpo de Levi coincidían con la dentadura de Bundy. Qué loco eso. Sí. No sabía que se hacía eso. Sí, se puede hacer tipo un mapeo molde. un molde de la dentadura. Como cuando hacen los aparatos. Y literalmente pueden ver si encaja o no Claro, con con una la- mordedura en el caso de que haya, por ejemplo, como esto, un Claro, cuervo. el cuerpo. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a la madre de Ted para la defensa. Bundy lloró durante el testimonio de su madre, que igual era mentira, porque era un manipulador. Y al jurado se le permitió escuchar los detalles del secuestro de Darronch. Claro, o sea, acá empezamos a ver que también Sí, era una mostraba, Era un fingía enfermo. emociones, ¿viste? O sea, claramente era un cualquiera. manipulador de Nato, libros, psicópata de libros. Nato se dice. Sí, Nato. nato, muy bien. Bueno, entonces el 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, rasgo psicópata completo, a diferencia de su madre que suplicó piedad llorando. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, que con qué cara, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido, según. Es que son negadores a muerte, o sea, obviamente, van a no, negarlo van. toda la vida. Sí, igual es curioso porque hay muchos asesinos en series que en realidad admiten el crimen como algo... Sí, como que están como que orgullosos. están orgullosos, porque pero él... querían que los atrapen. Claro, él quería seguir... Como Kemper, que se rió de la Sí. policía literalmente diciéndoles, son tan tontos que les tengo que decir que soy yo porque si no, Sí, les sí, dio un sí. montón de pistas y no se dieron cuenta. Sí, Chikatilo A ese también no punto. era que dejaba... Chikatilo también quería Que ser estuvo un reconocido. año, creo, contando los crímenes que hizo y no sé qué, y que le encantaban las entrevistas. Sí, era- Sí. Bueno, entonces el juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levi y de Margaret Bowman. Exactamente. Ted Bundy agotó todas sus apelaciones, él jugó todas las cartas que pudo para retrasar, digamos, la condena a la que él había sido imputado y logró varios retrasos en su ejecución, incluso minutos antes de la hora prevista, usando su capacidad de manipulación y encanto personal para ganar más tiempo. Buscando aplazar su muerte, confesó parcialmente algunos de los crímenes, dio información sobre restos de víctimas y fingió tener más información todavía para ofrecer, llegando incluso a proponerle a la policía ayudarlos a encontrar a otros asesinos seriales como el Green River Killer, que es otro asesino de allá, muy famoso también. A medida que se acercaba la fecha final, intentó obtener una prórroga de 3 años, pero las familias de las víctimas se negaron. Durante sus últimos días dio múltiples entrevistas y confesiones, aunque nunca admitió todos sus crímenes, especialmente contra las víctimas más jóvenes. Supuestamente fueron 30 las confirmadas, después dijeron que eran cerca de 50, pero no se sabe. Claro. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida, y el 24 de enero de 1989 Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica a los 42 años, declarado muerto a las 7:16 de la mañana, fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la cordillera de las Cascadas. En diciembre de 1987, la psiquiatra Dorothy O'Donnell Lewis evaluó a Bundy, concluyendo que era un psicópata sádico, necrofílico, sin remordimientos y con placer sexual en causar daño. Bundy relató una infancia marcada por abusos de su abuelo Simon Cowell, un hombre violento, racista y maltratador de animales, y una abuela tímida con depresión. Un episodio de su niñez mostró su comportamiento inquietante. A los 3 años colocó cuchillos alrededor de su tía mientras dormía. Entonces vemos en conclusión que claramente estos rasgos se demuestran desde pequeños y ya es como una advertencia También- para uno saber el tipo de persona.
También leímos que el abuelo le mostraba porno medio violento, por lo que entendimos, Sí. cuando era muy chiquito. Sí, porno bastante, o sea, pornografía sádica, que se la mostraba su abuelo a él, después también la veían con su primo, era toda una movida muy Muy extraña. turbia. Y además, bueno, recordemos que su abuelo era muy violento, tanto con él como con su abuela. Y con la madre Entiendo que también con la madre. Y Sí. bueno, obviamente también ver eso desde tan chiquito, sumado a la pornografía que lo obligaba a ver su abuelo. O sea, fueron cosas que Sí, terminaron... lo construyeron, ¿no? Como... Exactamente. Y no sé hasta qué punto el abuelo no tendría también algún... Esto ya es completamente una opinión Sí, personal. esto fuera del caso. No sé hasta qué punto el abuelo no tendría alguna condición que quizás la heredó y por eso él también tiene esta predisposición. Pero bueno, también se sabe que en Florida usó tarjetas robadas, como mencionaste vos, para comprar más de 30 pares de calcetines, lo que denotaba un cierto fetiche con el tema de los pies. Que bueno, era un dato ahí medio random, pero que también se sumaba a todo el prontuario, digamos, psicológico que tenía este Que hombre. encima, la primera análisis que le hicieron dijeron que no tenía nada, o Claro, sea, que era una persona tipo... neurotípica, ¿sí? Sí, Sí. Y después esta psicóloga, no me acuerdo el nombre, Dorothy. sí, Dorothy Otto Dorothy, Lewis. tenía, o sea, dijo que tenía de todo. De todo, sí. Y después, bueno, también a modo de dato de color, el auto con el que se sabe que Ted Bundy atrapaba a todas sus víctimas, ese Volkswagen Beetle del modelo 68, está exhibido en el Museo Alcatraz East Crime Museum. Que bueno, si quieren ir a verlo algún día que están por allá, por Estados Unidos, ya saben en dónde está. Está exhibido, ese si no me equivoco es el que usó en Colorado y en Utah, pero hay dos, porque recordemos que dentro de todos los viajes que Y un realizó, montón que robó que no se sabe. Sí. claro, dentro de todos los viajes que realizó, él llegó a tener dos Beatles, que son los dos están exhibidos, me parece. El otro no recuerdo bien en dónde está, pero este se sabe que está en el Alcatraz East Crime Museum. Así que nada, un caso de lo más interesante. Yo personalmente recomiendo mucho, en serio, me cansé de decirlo, pero realmente es muy Seguía con buena la serie. la Vean serie la de Netflix serie. porque cuando Si no, nos pusimos se a va- investigar... se Si pone no muy se se triste. enoja. No, es que ¿saben qué pasa? Cuando investigué todo el caso con vos, me di cuenta de que la serie era muy fiel a todo lo que Yo no ocurrió. tenía ni idea que existía. Y o es sea. raro que, o sea, no es raro porque intentan hacerlo fiel a lo que pasa, pero muchas veces se van por las ramas o exageran detalles Es cuando muy hacen común. series de Sobre- asesinos. claro. Yo por eso soy más fan de los documentales de asesinos, Claro. pero está bueno que haya una serie que sea más fiel a... Es que a técnicamente, a ver, es más documental también porque se llama Las cintas de Ted Bundy, está en Netflix, y básicamente es todo el prontuario de cintas que fue dejando Ted cuando lo atraparon, confesando todos sus crímenes y demás. Y en el medio, entre esas cintas reales, tipo que son metrajes reales, te muestran actuaciones con actores que hacen de el propio Ted y las víctimas y cómo fue. La verdad que está muy buena, es muy inmersiva. Pero bueno, nos interesa también saber qué dice el chat, qué opina el chat. Acá el chat primero nos dicen, al fin, un caso que termina bien. Sí, es Dios verdad. mío. Podría haber terminado antes si la policía escuchaba a Elizabeth. A Sí, Stephanie, sí, sí. digo. A Elizabeth. A Elizabeth, sí. Elizabeth. Perfecto. Pero. Pero bueno, no la escucharon. Después dicen, muy buen caso, no lo conocía, voy a ver la serie, ¿saben cuántos capítulos son? Si no me equivoco eran A ver tu 8. serie favorita, ¿cuántos capítulos tiene? Ey. Tiene creo que 8 capítulos, creo. Pero si no me equivoco eran uno por cada cinta. La verdad no recuerdo bien. Abrí Netflix Ya te digo. y fíjate. Vamos a Vamos a averiguar verlo, ahí te lo decimos. en tiempo real. Mientras tanto procedimos con otra. ¿Vos qué opinás, Melu? No, a mí me pareció muy bueno. Yo había visto la serie ya, no me acordaba porque la vi hace un montón, entonces tampoco me acordaba tan a fondo de todos los crímenes que hizo y todas esas idas y vueltas, que se escapó, que volvió a la cárcel, se fugó. Eso me pareció terrible, o sea, eso creo que es dentro, obviamente más allá de los crímenes, lo más terrible por parte de la policía, que se te escape estando ahí, o sea, Que lo no tenés puedes ahí, poner- encima salió por la puerta, tipo, él Sí, caminando tipo, dijo, nos vemos. chao. Literalmente, Buen fin Completamente de- tranquilo. no es que bueno, se cagó, o sea, hizo un, no sé, un Ah, pozo se de cagó acá, en Ah, yo también escuché lo mismo y dije, what? Porque Como se un pozo de escapaba acá, por la caca. 58 metros y se fue, y bueno, fue todo un plan. Por la puerta el tipo. Sí, sí, sí. Ah, es una miniserie, son 4 capítulos, chicos. Bueno, bien. Para todos los que lo quieran ver. Vean. Bueno, bien.
Y de 1 hora prácticamente todos. Pero sí, impresionante, ¿eh? Yo no puedo creer que Impresionante. se escapen. La Igual impunidad con la que se manejaba este tipo era impresionante. me gusta que los últimos casos que estuvimos haciendo así de asesinos, todos fueron a la muerte. Sí, O sea, todos- Andrei Chikatilo y él también. Sí. ¿Y cómo era el otro? No, Kemper lo hicimos hace un tiempito más Ay, no atrás. me acuerdo. Jeffrey Dahmer, no. No, el de Carnicero de Rostov, ¿no era ese? ¿No es ese Sí, Andrés ese Chikatilo? Chikatilo. Perdonen, gente, tenemos tantos Hay casos tantos encima. casos para Tengo en ver, la cabeza, chicos, ya me en el fijo. canal. Sí, no, pero también el de Chikatilo fue también muy similar, sacando Ay, no me acuerdo el obviamente nombre. esto de que Chikatilo sí quería ser reconocido, Ted Bundy no quería, no lo buscaba ser un asesino No aclamado. buscaba ser atrapado. John Exacto. Wayne Gacy. John Wayne Gacy, el Ahí maldito va el payaso payaso asesino. asesino. Ahí está. Pero bueno, gente, esperamos que les haya gustado este caso. Como siempre, para nosotros es un placer traerlos. Si quieren que cubramos algún caso de su interés, déjenlo en los comentarios o mándenlo a nuestras redes sociales, @vocesenfoco en todos lados, que lo vamos a cubrir con la mejor de las ondas. Si no, pueden ver todos los casos que ya hicimos, que están todos subidos a nuestro canal de YouTube. También @vocesenfoco, ahí pueden encontrar todo. Así que nada, Y vengan el viernes. los esperamos este viernes para el cumpleaños de Voces en Foco. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Yo solo voy a decir que preparamos muchas cosas. Va a ser muy gracioso todo. Matracas, mujeres, todo. Enanos. Ah, no, que nos cambiaron. Falopa. Así que nada, los esperamos Es este un chiste. viernes Pero es un vengan. chiste. de pero estén- 16 a 18, como siempre, en Voces en Foco. Los queremos, gente. Nos vemos. ¡Chao!